Señor docente de la materia, cordial saludo. En el presente video voy a dar respuesta y exponer mi trabajo de cómo el caso de Odebrecht y Rectificar pueden desafiar el sistema político colombiano. Para dar respuesta a este interrogante es primordial iniciar por mencionar algunas características del sistema político colombiano y saber cómo está compuesto. El sistema político en Colombia está conformado por los ciudadanos, los partidos y movimientos políticos, la constitución política, la estructura del poder del Estado y las ramas del poder público. Por otra parte, en Colombia el sistema de gobierno se caracteriza por ser presidencialista, lo cual ha generado una concentración del poder en manos del Ejecutivo que queda reafirmada en la Constitución de 1991, en donde se afirma que el presidente de la República es el jefe de Estado, de gobierno y la suprema autoridad administrativa y se elige por voto directo y secreto de todos los ciudadanos por un periodo de 4 años sin la posibilidad de ser reelegido. En este sentido, ¿cómo el caso Odebrecht y Rectificar pueden desafiar a este sistema político? Pues si bien el caso de Odebrecht hace referencia a uno de los escándalos de contratación pública a nivel continental más polémicos de los últimos años, por tratarse en el caso de Colombia de pagos de más de 4.6 millones a funcionarios públicos a cambio de contratos de infraestructura en Colombia. Además de esto, algunas declaraciones de algunos representantes de las instituciones donde mencionan que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente Juan Manuel Santos de alguna otra manera también recibieron coimas de esta empresa. El caso de Rectificar hace referencia a el sobrecosto por más de 12.000 billones de pesos que los colombianos tendremos que asumir por la ampliación de la refinería de Cartagena. Aunque son casos instados, ambos tienen algo en común e implícito, es la corrupción. Según Andrea Paola Zuleta en su artículo La corrupción, su historia y sus consecuencias en Colombia, dice que para que exista y persista la corrupción es porque en el país las mismas instituciones permiten que los funcionarios actúen de acuerdo con su propia conveniencia. Desde este punto de vista, la ética y la moral política juegan un papel fundamental para la lucha contra la corrupción. Deben ser unos funcionarios de muy alto nivel. Por otra parte, Edgar Enrique Martínez Cárdenas y Juan Manuel Ramírez Mora en su trabajo La corrupción en la contratación estatal colombiana, una aproximación desde el neoinstitucionalismo, un alto volumen de los recursos del presupuesto estatal, correspondiente tanto a gastos de funcionamiento como de inversiones, son canalizados a través de la contratación pública. Los sectores de la economía, pero también es un gran atractivo para los corruptos. Desde esta percepción, el fenómeno de la corrupción se halla inmerso en las diferentes funciones estatales: la gestión de los recursos humanos, administración de recursos físicos y el control fiscal son, entre otras áreas de gestión, en donde resulta evidente la desnaturalización de la función pública por el fenómeno de la corrupción. Susan Rose Ackerman, en su artículo La corrupción y los gobiernos causan consecuencia y reforma, distingue la corrupción, sistema de la corrupción oportunista de pequeños retornos. Esta última ocurre normalmente cuando los servidores públicos en niveles jerárquicos muy bajos se benefician de la implementación de las leyes y regulaciones básicas, como es el caso de los funcionarios que agilizan trámites y dan favorabilidad en contratos, como el caso de Odebrecht a cambio de dinero. Entonces, basado en las afirmaciones anteriores, será necesario un plan de trabajo, plan de lucha contra la corrupción, que incluye una política de administración transparente, el fortalecimiento de las áreas jurídicas y disciplinarias para dar impulso a los procesos de estas investigaciones administrativas y disciplinarias que se adelantan contra los funcionarios, y debería hacerse en conjunto de acciones eficaces y así reducir los índices de corrupción. Si hablamos de que el sistema político en Colombia es democrático, entonces estaríamos de acuerdo con Elizabeth Ungar cuando afirma en el artículo Cáncer de la democracia. Dice,
No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder. Lo mismo pasa con los mafiosos. Los mafiosos no solamente son criminales, la mafia es un sistema de poder económico, un sistema con poder político, un sistema de poder religioso, un sistema de poder financiero. La nueva corrupción del tercer milenio se llama mercado. El libre mercado constituye el normal funcionamiento del sistema político. Por tanto, pareciera que el gobierno actual le da más peso a la expedición de normas contra la corrupción que a la declaración de condiciones institucionales para su efectiva aplicación. De ahí la necesidad de articular el proyecto de ley anticorrupción a una política integral de lucha contra la corrupción. Marcela Restrepo, socióloga y directora del área del sector público de transparencia por Colombia, explica que los individuos por naturaleza compiten para satisfacer sus necesidades como tener dinero y una mejor calidad de vida. Y en este escenario es donde las normas y las instituciones tienen un papel clave porque son las encargadas de que ese comportamiento humano no se limite. Si hablamos de la necesidad, según Javier García Espinar, el fenómeno de la corrupción, ya sea en forma de tráfico de influencias o en forma de obtención de favores ilícitas a cambio de un dinero o favores, constituye una vulneración a los derechos humanos, por cuanto que generalmente entraña una violación a los derechos a la igualdad ante la ley y en ocasiones llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conducción a la situación de interés público por el interés privado de quien no se corresponde. Por conclusión, el caso de Odebrecht es un desafío para las instituciones del Estado colombiano y los funcionarios que embisten las facultades en la política de Colombia. Se necesita hacer que nos concienticemos